Hoy vamos a entrevistar a Yasmín López Vera sobre los derechos humanos. Ella es doctora y madre de familia. Entonces, primera pregunta. ¿Qué significan para ti los derechos humanos? Los derechos humanos son sus derechos y sus libertades que toda la persona tiene o todas las personas tienen en el mundo por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de ser humanos, y que los países o los gobiernos de los países a través de sus diferentes constituciones están comprometidos a hacer valer esos derechos independientemente de la raza, el credo, la educación, la edad, el sexo, el género. Qué interesante respuesta. Entonces, ¿por qué crees que son importantes en la vida diaria? Creo que son no solamente importantes, sino incluso fundamentales, porque todas las personas tenemos el derecho, por ejemplo, de vivir en libertad, de tener una vida armónica, una vida que te permita desarrollarte en lo profesional, en lo personal, vivir en paz, cubrir tus necesidades de alimentación, de salud, de bienestar físico, familiar, personal. Y creo que por eso es tan importante que todas las personas conozcamos nuestros derechos para hacerlos valer ante, pues a veces la familia, a veces la sociedad, a veces la comunidad y, por qué no, hasta en el país mismo. Bueno, ¿has vivido o presenciado alguna situación en la que se hayan vulnerado los derechos humanos? Y sí, ¿cuál? Sí. Por mi trabajo frecuentemente me toca ver cómo hay mujeres que han sido víctimas de esta violación a su derecho a vivir en paz, a estar seguras, a estar tranquilas, a poder simplemente circular en la calle a la hora que sea, vestidas como sean, y que pues nadie les haga daño. A mí me toca de pronto atender mujeres víctimas de agresión sexual en mi trabajo, y la verdad es que eso es pues terrible. Ver cómo se vulnera a una mujer, cómo se violenta a una mujer, y cómo no es solamente la agresión física, sino el impacto que tiene este evento en lo emocional, en la salud, en lo económico y en lo emocional. Muy bien, entonces, ¿cómo se relaciona tu trabajo como doctora con los derechos humanos? De varias formas, y es muy interesante porque, por un lado, mi trabajo, la responsabilidad es que las mujeres, porque yo soy ginecóloga, las ginecobstetras, hacemos valer los derechos tanto humanos como sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, todos los días vemos una mujer que no se siente con el derecho de decidir cuántos hijos quiere tener, si ya está lista para adoptar un método anticonceptivo irreversible, como es una cirugía, por ejemplo, y que tenemos nosotros que asesorarlas de tal manera que ellas se sientan que tienen derecho sobre su cuerpo. Todavía estamos en la época en la que la mamá, la suegra, el esposo tienen que decidir sobre esta capacidad de dar más hijos, olvidando por completo que desde la Constitución mexicana todos los mexicanos tenemos derecho a decidir cuándo, cuántos hijos queremos tener. Entonces, se vincula desde ahí, y se vincula también en la atención, por ejemplo, de los adolescentes. Los chicos menores a 20 años tienen derecho a ejercer su sexualidad estando informados, estando protegidos contra un embarazo no deseado, un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual que se puede prevenir y se puede evitar, ejercer una sexualidad independientemente de si esto
pues obviamente es heterosexual, bisexual, etcétera, o sea, según su preferencia sexual, porque eso es parte de los derechos reproductivos que tiene todo el ser humano y que está regulado incluso, decíamos hace ratito, desde la Constitución hasta de diferentes normas y diferentes legislaciones que existen en México. Muy bien, entonces, ¿crees que todos los pacientes reciben el mismo trato sin importar su origen o situación económica? Tristemente pienso que no, porque falta de forma importante en mi trabajo, por ejemplo, el gremio médico, paramédico y de apoyo en áreas administrativas, por ejemplo, conozcan por completo estos derechos que tiene cualquier persona en la atención médica, en la atención en la esfera de salud sexual y reproductiva. O sea, falta informar, falta dar a conocer con mayor precisión estos derechos que las personas tienen al ser atendidas. Creo que hay muchas oportunidades todavía como para permitir que estos derechos sexuales y reproductivos y estos derechos que son parte de los derechos humanos en general podamos hacerlos valer en nuestra población y con nuestra gente. Ok, entonces, hablando de esto, ¿alguna vez has tenido que defender el derecho a la salud de un paciente en tu práctica médica? Sí, muchas veces también. Y yo lo que quisiera comentar es que el tema de defender el derecho a la salud de un paciente, pues es responsabilidad de todo el personal de salud que prestamos ese servicio a la población. Nuestra responsabilidad es hacer valer ese derecho y es a veces pues a través de una receta, una medicación oportuna, el tiempo oportuno. A veces es la solicitud de un estudio de laboratorio que a lo mejor no se hace en una institución pública y que necesitamos apoyarle a esta persona a que consiga recursos para hacerse algún estudio especial. A veces es ayudarle a gestionar una cirugía que no se hace en alguna institución o que la persona no puede pagarla. Todo esto es parte del trabajo cotidiano del área de la salud y que sí, en mi función como médico y en algunos años como directivo de un hospital, me tocó pues prácticamente el buscar la manera de que las diferentes personas que se acercan al lugar donde yo trabajo puedan tener el acceso a ejercer este derecho a su bienestar físico, mental, emocional, porque la salud es eso, el estar bien en todas las esferas que componen al ser humano, físico, mental, emocional, y no es solamente la ausencia de una enfermedad. Oh, qué interesante respuesta. Entonces, justamente hablando de esto, ¿qué opinas sobre el acceso universal a la salud como un derecho humano? Yo creo que es un derecho universal, así claramente es. Todos deberíamos de tener el acceso a recibir atención oportuna en caso de enfermedad, a recibir vacunas, suplementos, vitaminas, orientación, consejería para prevenir enfermedades, infecciones, padecimientos. Y por supuesto todos deberíamos de tener el mismo derecho independientemente de que tuviéramos más o menos dinero, que fuéramos indígenas o fuéramos citadinos o fuéramos gente muy preparada o gente analfabeta. Yo creo que el simple hecho de ser persona adquiere este derecho, el derecho a recibir la atención de calidad y por supuesto una atención integral que abarque la prevención, la corrección, la limitación del daño físico y por supuesto la rehabilitación en algunos casos necesarios. Oh, muy bien. Entonces, como pues hablando justamente de esto y de los valores, pues entonces, ¿qué valores personales guían tu forma de trabajar y relacionarte con los pacientes? Yo tengo más de
30 años de servicio como médico y uno de los valores que rigen mi práctica cotidiana es ver en la persona que se acerca buscando un alivio a sus síntomas, el que sea tratado con respeto y con dignidad. Que no se nos olvide, o al menos yo trato que a mí no se me olvide, que la persona que tengo sentada enfrente contándome cómo se siente, qué le duele y qué es lo que necesita para sentirse mejor, encuentre en mí alguien que lo escuche con atención, que lo escuche con empatía, que lo escuche tratando de entregarle yo como médico mi mayor conocimiento y mi mayor acompañamiento, pero también responsabilizándolo a él mismo de lo que él tiene que hacer por su propia salud. Ahí tenemos al diabético que no se toma sus pastillas, ahí tenemos al obeso de pronto que no hace nada por corregir su salud y que tenemos que hacer un tratamiento varias personas al mismo tiempo por él. Entonces, crear estos trabajos o esta manera de trabajar de forma multidisciplinaria también ha sido, pues para mí muy importante porque esto me ha ayudado a atender de mejor manera a mis pacientes. Y por supuesto siempre ser honesto, siempre ser muy clara en mi atención médica, tanto en el diagnóstico como lo que necesita la persona de tratamiento y hacer para estar mejor, como hasta cobrar lo justo en mi trabajo, o sea, no encarecer el servicio médico, sino pues también ver en el otro una persona o un ser humano que necesita apoyo, que necesita ayuda, pero también pues tener yo una remuneración justa a mi trabajo. Y bueno, muchas gracias por hablar, pues por eso, justamente porque nos guías a la siguiente pregunta, la cual pues se enfoca y dice, ¿qué harías si ves que otro profesional está tratando injustamente a un paciente? Es muy complicado de pronto cuando esto llega a suceder. En mi caso yo tengo la ventaja de que tengo personal en formación en mi trabajo. Esto quiere decir médicos que están estudiando para ser especialistas o chicos de universidad que están estudiando para ser médicos generales. Y entonces con ellos, por ejemplo, de pronto la falta de experiencia, la falta de práctica, la falta de conocimiento, la falta de teoría, hace que pues muchos de estos estudiantes de medicina general o de especialidad pues puedan verse expuestos a cometer una injusticia o un error. De ahí que bueno, pues una de las cosas que yo trato de hacer todos los días en mi trabajo es estar cerca de este personal en formación, compartiendo experiencias personales, ayudándoles a que exactamente ellos observen en la persona que se acerca por la atención médica a valorarlo en integridad. No solamente la enfermedad que puedan tener, sino la enfermedad y la necesidad personal. Cuando se comete una injusticia por ignorancia o por algún tipo de cosas, bueno, pues se hace la intervención oportuna en ese momento, se detiene este tipo de acción por parte del médico en formación y pues se corrige, ¿no? la atención. Entonces, para mí es una ventaja muy, muy importante el poder hacerlo porque pues tengo personal que se está formando para ser los médicos tanto generales como especialistas del futuro. Y bueno, justamente hablando de esto de los médicos y de las experiencias, entonces, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil que has vivido como doctora relacionada con la dignidad o con los derechos de una persona? De las experiencias más difíciles ha sido, pues sí, todo el tema de las mujeres víctimas de violencia sexual.
He tenido casos realmente muy graves, muy delicados, mujeres que incluso su vida ha estado en riesgo y que a través del actuar del equipo de trabajo hemos podido prestar ayuda y hacer que esta mujer recupere su salud. Y después, pues acompañarla a través de los programas institucionales para que ella pueda hacer la denuncia si así lo decide, o a lo mejor incorporarse a las unidades de apoyo para resguardo de estas personas víctimas de violencia, y entonces canalizarla hacia los albergues de custodia. Pero es algo muy doloroso porque ve uno a estas mujeres que de pronto están solas en la vida, que son golpeadas, que son víctimas incluso de intentos de asesinato. Entonces es muy difícil, emocionalmente es muy complicado para uno como médico, porque pues yo creo que al menos yo no me puedo acostumbrar a ver esos grados de injusticia hacia la persona y de normalización de pronto de la sociedad a través de la indiferencia, ¿no?, de las comunidades. Entonces yo creo que eso ha sido lo más difícil. Oh, ya. Y bueno, justamente pues hablando de nuestro país, que pues México, entonces te quiero preguntar, ¿crees que en México se educa lo suficiente sobre los derechos humanos? Yo creo que no. Yo creo que tendríamos que hablar más acerca de los derechos humanos, pero también nosotros ya como adultos, como profesionistas, como seres pues que hemos vivido muchísimo más años, también ser conscientes de que nuestras juventudes de hoy tienen una serie de derechos que también conllevan unas responsabilidades dentro de ese mismo derecho. Yo creo que tenemos que hablarlo más, yo creo que tenemos que ser menos ortodoxos en las cátedras para hacer valer o hacer conocer los derechos humanos en general, ¿sí? Y menos críticos. Yo creo que podríamos ser menos burocráticos a la hora de enseñar el tema, y también por otro lado tratar de hacerlo mucho más práctico. Muy bien, entonces pues ya casi pues para finalizar la entrevista, últimas 2 preguntas. Entonces, ¿qué mensaje te gustaría dar a otras personas sobre el respeto a los derechos de los demás? En esto yo creo que yo lo resumiría en una frase muy sencilla, y es que mi derecho llega hasta donde interfiere con el derecho del otro. Y esto lo comento porque muchas veces pensamos que yo como persona tengo derecho a todo y merezco que respeten mis derechos, pero no soy consciente de que cuando yo impongo mi derecho, a veces estoy violentando el derecho del otro. Entonces creo yo que si aprendemos a que nuestro derecho también, en el momento que toca el derecho del otro, tenemos que entrar en una fase de negociación, tenemos que entrar en una fase de comunicación, tenemos que entrar en una fase de crear acuerdos donde pues no nos violentemos nadie y que logremos una comunidad armónica, empática, en paz, llena de justicia y equidad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por último, ¿cuál crees que es el desafío más grande en la lucha por los derechos humanos en la actualidad? Pienso que el desafío más grande es hacer valer el derecho, insisto, sin violentar el derecho del otro. Darlos a conocer y que también estos derechos humanos se globalicen. Que independientemente del país de donde vives, en donde radicas o de donde eres originario,
pudiéramos globalizar estos derechos humanos. En México tenemos una serie de derechos, en Estados Unidos algo muy parecido, en Europa otros tantos, en los países en guerra tienen otros, y sin embargo pues somos personas en donde quiera que nos paremos. Entonces yo creo que el desafío más grande es eso, hacer valer el derecho por el simple hecho de ser persona, de ser humano, donde sea que estés, de donde sea que vengas y a donde sea que vayas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por estar dispuesta a responder estas preguntas sobre los derechos humanos. Gracias a ti.